Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar City, un espacio diseñado para ayudarlos a hacer realidad la transformación digital al interior de sus empresas. Recuerden que serán más de 40 sesiones por semestre y en nuestras redes sociales podrán encontrar el acceso al calendario con las últimas 3 sesiones de nuestro Q1 para que se inscriban desde ya. En unos días estaremos publicando el nuevo calendario de Q2. Les recordamos también que pueden escribirnos a sus comentarios o preguntas por el chat del webinar o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos. Sin más preámbulos, damos inicio al webinar Aulas Virtuales con el speaker del día de hoy, Daniel Buitrago, ingeniero electrónico con más de 10 años de experiencia en telecomunicaciones, soporte, implementación y preventa, CCIE, Collaboration y una experiencia de más de 5 años como arquitecto en comunicaciones en Axit. Bienvenidos. Buenos días a todos. Muchas gracias, David, por la introducción. Siendo las 16 de la mañana, entonces vamos a iniciar con el tema que les tenemos preparado para el día de hoy. Como bien lo ha mencionado David, vamos a hablar acerca de aulas virtuales. A manera introductoria, vamos a revisar un poco la evolución de las aulas de clase durante las últimas décadas. Incluso, pues como podemos ver en la imagen, la evolución de las aulas de clase ha sido casi nula a través del último siglo, sobre todo en educación tradicional, ¿no? Es decir, bachillerato, pregrado, posgrado. Digamos que seguimos hoy en día bajo el concepto de que la educación se imparte en medio de cuatro paredes y con un profesor, pues digamos, parado al frente de N estudiantes dictando un programa de manera magistral. Entonces, pues, por ejemplo, acá en la imagen vemos pues que ha habido una evolución en términos más que todo estéticos en las aulas de clase, sin embargo, funcionalmente y estructuralmente no ha habido como tal una evolución significativa. Entonces, pues digamos que este es el punto de partida y esta es la invitación a todos nuestros clientes del sector educación, independientemente si son de educación superior o colegios o educación, digamos, no formal, invitarlos a empezar a adoptar los nuevos métodos de enseñanza del siglo XXI. Digamos que el modelo se está transformando. Veíamos en la anterior imagen que la evolución de las aulas de clase ha sido prácticamente nula. Sin embargo, el modelo mediante el cual se accede a la información y por ende al conocimiento sí está evolucionando. Acá en la imagen de la izquierda podemos ver, por ejemplo, el modelo tradicional en el cual pues, se tiene pues, sencillamente un estudiante el cual accede, pues, digamos, al conocimiento a través de tareas, periódicos, televisión, teléfono, incluso a través de libros en bibliotecas físicas tradicionales y pues eventualmente pues claramente asiste a clases pues con un profesor en un salón de clase. Digamos que acá vemos lo que es el modelo tradicional como tal, el modelo pues que se venía manejando antiguamente, de pronto en las últimas décadas hacia atrás. Sin embargo, hoy en día ha habido una evolución importante por todo el tema de globalización del mundo en el que vivimos, todo el tema de transformación digital que hoy en día se escucha tanto. Entonces, pues es allí donde, pues como podemos ver en la parte derecha de la imagen, evidenciamos que el modelo hoy en día a través del cual los estudiantes acceden al conocimiento es muy diferente, como se accede a la información como tal. Es allí pues donde vemos que, por ejemplo, en términos de conocimiento, es típico acceder a buscar a buscadores como Google, es que a la final lo que hacen es llevar el tráfico hacia comunidades como Wikipedia. Digamos que en términos de investigación es muy común que por lo menos en una primera instancia una persona, un estudiante, investigador, etcétera, pueda tener algún tipo de aproximación con información acerca de algo como Wikipedia. También es muy común acceder a contenido y publicaciones, en especialmente pues, tutoriales, por ejemplo, a través de redes sociales como Facebook incluso o pues, plataformas como YouTube. A nivel de contactos profesionales, pues se tiene hoy en día
comunidad bien importante que es LinkedIn. Y pues evidentemente a través de esa red profesional de contactos, donde no solamente se publica pues, vamos, experiencia, conocimiento, certificados, sino también incluso es posible a través de LinkedIn acceder a cursos y a, digamos, a formación, a conocimiento propiamente. En términos de comunicación, hoy en día, pues, digamos, también estamos migrando a otros esquemas donde, pues, cuando se da el momento de colaborar o conectarse entre, pues, estudiantes, profesores, etcétera, pues se usan hoy en día tradicionalmente plataformas, por ejemplo, como Skype, incluso el mismo WhatsApp. También en términos de compras, por ejemplo, pues la forma pues como se accede a este tipo de servicios también ha cambiado. Es claro que hoy en día pues es muy común las compras en línea, estilo pues Amazon, eBay, Mercado Libre, AliExpress. Incluso pues en el mercado nacional tenemos pues referencias importantes como Rappi o Merkeo. Entonces, pues todo esto que menciono, digamos que es con el objetivo de mostrar que la manera como accedemos a la información y al conocimiento ya no es más la tradicional, ¿verdad? Ya se accede hoy a la información de una manera distinta. Digamos que el estudiante está acá en el medio de N fuentes de información, las cuales puede acceder sencillamente pues con un clic. Entonces, pues importante pues también tener en cuenta esa transformación del modelo de educación para ir a nuestro siguiente punto, que es empezar a ver un poco los métodos de enseñanza del siglo XXI. Que a raíz de las tendencias a que el modelo a través del cual los estudiantes acceden a la información y por ende al conocimiento ha evolucionado, también la invitación es para ustedes como nuestros clientes del sector educación a evolucionar en la manera como se les presentan los contenidos, cómo se realizan los programas educativos en sus diferentes instituciones. Entonces, es allí pues donde vemos en esta imagen precisamente cuáles son los posibles métodos de enseñanza que podríamos manejar hoy en día. Digamos que empezaríamos por el que se muestra acá en la parte inferior izquierda, el modelo tradicional, donde pues sencillamente el formato educativo es el convencional y tradicional y consiste en darle clase a los estudiantes en un aula física y se les asignan tareas, pues digamos, para todo el tema de refuerzo de temas propiamente. Digamos que este modelo tradicional usualmente genera poco tiempo de interacción, digamos que ofrece poca interacción propiamente entre estudiantes y profesores. Entonces, pues digamos que ese es el punto de partida, es el método tradicional, el que seguramente pues muchos de nosotros conocemos por nuestra experiencia en colegios, universidades y demás. Surge otro método actualmente que es el modelo invertido. Digamos que, como su nombre lo dice, este tipo de aula lo que hace es invertir el formato tradicional, es decir, los estudiantes revisan previamente el material de la clase en el horario pues que así ellos lo prefieran. Y de esta manera el tiempo de la clase propiamente en el aula se utiliza para hacer actividades más interactivas para reforzar los temas de la clase y de esa manera pues hay una interacción real más profunda entre estudiantes y docentes, ¿no? Entonces pues importante pues tener en cuenta este otro segundo método. Iríamos ya pues a otros métodos adicionales, digamos, están más enfocados en el mundo actual, como vemos a la derecha, el método virtual y en línea. Digamos que el método virtual, propiamente aula virtual, que es el objetivo de la presente charla, en este caso, este tipo de metodología no requiere que los estudiantes asistan en clase a persona, en persona, pues sencillamente porque pueden hacerlo a través de soluciones tecnológicas de comunicaciones, pues sencillamente a través de un computador, sus dispositivos móviles, etcétera. Digamos que es importante tener en cuenta que en una aula virtual se mantiene la rigurosidad, es decir, pues el control pues, de asistencia
hay un contacto, digamos, en tiempo real entre docentes, estudiantes, incluso, pues, evidentemente, entre estudiantes. Y pues hay otro método adicional que es importante mencionar hoy en día y es bien conocido en todo el tema de plataformas de educación en línea y es precisamente pues las clases en línea. A veces pues tiende a confundirse una clase en línea versus una clase virtual. Digamos que la diferencia de la clase en línea versus el aula virtual es pues que sencillamente en la clase en línea normalmente los estudiantes no interactúan en tiempo real con el instructor, sino que ellos completan el curso en línea a su propio ritmo. Entonces, pues digamos que es una diferencia importante porque es más el concepto de que se pone a disposición de los estudiantes un material que ellos pueden acceder en línea y pues ellos lo van completando, sean pues talleres, videos, etcétera. Hay un último método que pues, se presenta de manera acá central en la imagen, que es el método híbrido. Digamos que una clase híbrida combina dos o más de los métodos que hemos venido conversando anteriormente. Por ejemplo, una clase virtual, un aula virtual, podría incluir un aula invertida, que también sea virtual. Entonces, de esa manera, los estudiantes ven los contenidos a su propia conveniencia, en su propio tiempo y espacio. Bien podrían ser cursos en línea. Y ya el tiempo propiamente de la clase, en tiempo real, se utiliza para realizar actividades, digamos, interactivas y discusiones que lo que buscan es profundizar. Entonces, pues vemos que en este ejemplo, pues se combina pues lo que es el método invertido con virtual, logrando pues adaptarnos pues precisamente a estas tendencias que vemos hoy en día en el mundo hiperconectado en el que vivimos precisamente. Ya lo vamos a ver más adelante y pues precisamente en épocas difíciles por la expansión del coronavirus, por ejemplo, propiamente acá en Colombia, vemos que este tipo de soluciones de aula virtual toman mucho sentido. Incluso muchos de nuestros clientes más importantes, incluyendo universidades de las más prestigiosas del país, están acudiendo a este tipo de soluciones de aulas virtuales para afrontar la emergencia sanitaria que está, digamos, declarada en nuestro país y poder continuar con el desarrollo de sus programas de manera virtual. Ahora pues vamos a ver a continuación un poco cuáles son los casos de uso que podemos apalancar propiamente con este tipo de soluciones de aulas virtuales, ¿no? Es importante pues tener en cuenta allí que nuestro portafolio incluye pues precisamente soluciones que pueden apalancar el aprendizaje de manera digital, que le permita a las instituciones educativas establecer aulas conectadas que amplíen las oportunidades de aprender, pues digamos, más allá de sus instalaciones físicas, algo que es precisamente crítico en este momento, que estamos evitando pues conglomeraciones o asistencia de múltiples personas a espacios pues donde haya contacto físico. Precisamente por estos días se está hablando de temas de aislamiento social, etcétera. Entonces, pues importante tener en cuenta que con nuestras soluciones podemos apoyarles grandemente en esta emergencia que se está viviendo. En temas de casos de uso, ¿qué podemos tener allí? Pues sencillamente el principal caso de uso de estas soluciones son propiamente tener aulas virtuales, clases de manera virtual. Estaríamos de esta manera pues rompiendo las barreras del tiempo y el espacio. Digamos que eventualmente al margen un poco de la situación que estamos viviendo, pensando en un escenario de normalidad, cuando la situación vuelva a su normalidad en Colombia pues realmente el resto del mundo, tenemos casos particulares, por ejemplo, acá en Bogotá, en Colombia, donde en Bogotá tenemos universidades que tienen varias sedes a nivel de la ciudad. Bogotá es una ciudad bien complicada en términos de transporte y movilidad. Entonces, qué mejor opción que si tenemos un profesor que está en la sede del centro de la ciudad dictando una clase presencial y una hora después tiene, o incluso menos, tiene una clase en otra sede distante, por ejemplo en Chapinero o a las afueras, que es también muy común ver universidades que tienen sedes a las afueras de la ciudad o por lo menos saliendo de la ciudad.
qué mejor opción que el profesor pueda continuar físicamente donde está y pues sencillamente dictar su clase tal cual como lo haría presencialmente, pero de una manera virtual, ¿no? Entonces, pues eso es una ventaja ahí muy importante, es un caso de uso típico y para los que vivimos en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad congestionada y de difícil movilidad, es clave y muy beneficioso, ¿no? ¿Qué más tenemos allí? Este beneficio claramente no es solo para los docentes, ¿no? Claramente esto es un beneficio que podría también aplicar para estudiantes, evitándoles pues movilidad entre sedes y eventualmente dándoles la posibilidad de tomar clases pues remotamente desde sitios como su propia casa, sencillamente. Otro punto importante en este tema de aulas virtuales es habilitar, digamos, a estudiantes que definitivamente no puedan asistir, no por temas de movilidad, sino sencillamente, por ejemplo, por una incapacidad o similar. Incluso eso no aplica solo a estudiantes, también puede aplicar a profesores. Lo hemos visto también en nuestros clientes que han utilizado este tipo de soluciones para que el profesor dicte su clase eventualmente en una incapacidad porque se desguinzó un tobillo, por ejemplo. Entonces, pues este es otro caso de uso allí bien importante. En posgrados también es, digamos, por ejemplo, muy común que hayan profesores, pues también obviamente estudiantes de ciudades de afuera. Por ejemplo, acá en Colombia, pues tenemos la capital, Bogotá. Hay claramente pues estudiantes que vienen a tomar, digamos, programas de posgrado que eventualmente son semipresenciales con clases, digamos, algunas de ellas obligatoriamente presenciales, donde vienen cada 15 días, por ejemplo. Entonces, pues, qué mejor posibilidad que darles a ellos el chance de que asistan a sus clases, pues, desde sus ciudades donde, pues, residen usualmente. Y bueno, nuevamente pues mencionar el tema del momento que estamos viviendo con la expansión del coronavirus, pues ya es todo el tema de que sencillamente hay que volcarnos básicamente, por lo menos en las próximas semanas, básicamente a un esquema de clases 100% virtuales, sencillamente porque así lo exige, digamos, la urgencia que estamos viviendo. Entonces, pues allí está, pues este tipo de soluciones para ayudarnos, pues en una emergencia como la que estamos viviendo. Otros casos de uso, por ejemplo, optimización de procesos de entrevistas. Veamos que tenemos estudiantes que, digamos, viven también pues, fuera de las ciudades, tienen que pagar un tiquete, hacer un viaje para venir a presentar sus entrevistas en este caso en Bogotá, por ejemplo. Qué mejor pues, opción de generar un proceso de entrevistas donde por lo menos los primeros filtros se den a través de medios virtuales como este que estamos usando en este momento. Es claro que acá no solamente es posible pues, hacer, pues, digamos, una llamada de voz, sino pues es posible tener video interactivo en tiempo real, cosa que permita tener un mayor acercamiento con la persona que está del otro lado de la pantalla. Entonces, pues este tema de entrevistas bien podría ser, pues por lo menos en cierta medida, optimizado a través de este tipo de soluciones de aulas virtuales, reuniones virtuales puntualmente, porque en ese caso pues sería una reunión más uno a uno, ¿no? Tenemos también el tema de simplificar pues tutorías o mentorías, más que simplificar sería facilitar eventualmente los procesos mediante los cuales pues un profesor se conecta con sus estudiantes para darle, por ejemplo, una asesoría de tesis. Digamos que uno ve en el, digamos, en el ámbito en términos generales que hay profesores que uno conoce se conectan con sus estudiantes, por ejemplo, por medios no seguros, no controlados, como el Skype público, o que incluso comparten números de teléfono con sus estudiantes para conectarse vía WhatsApp. Esto no debería ser realmente necesario y podríamos ir a un ambiente seguro y controlado, como es precisamente pues, una solución de aulas virtuales debidamente implementada y administrada, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, posibilidades de implementar programas de estudios de idiomas extranjeros con profesores de fuera del país.
Digamos que esto iría más allá de la educación, pues, de programas formales tradicionales, por ejemplo, de pregrado y posgrado, sino pues ya sería eventualmente cuando una institución empiece a implementar ya programas adicionales y fuera pues de lo tradicional, como lo menciono, pues programas de educación en idiomas donde pues se pueda acudir directamente a un profesor, digamos, nativo en el idioma que se imparta, que podría ser típicamente hoy en día francés, inglés, mandarín, y pues se pueda, digamos, optimizar ese recurso que pues, seguramente es muy valioso tener una persona realmente nativa enseñando su idioma nativo sin necesidad pues de tener ese profesor acá localmente, ¿no? Entonces pues esa es una opción allí interesante. También ya en programas de educación semipresencial, obviamente, pues esto implica implementación de aulas con telepresencia, donde un aula propiamente esté debidamente adaptada en términos de video, automatización, micrófonos, amplificación de sonido, y que esa sala se pueda conectar de manera virtual, por ejemplo, a una sala como en la que estamos conectados todos nosotros en este momento. Cosa que, por ejemplo, el profesor pueda estar dictando la clase físicamente, pues en el salón, la podría estar dictando remotamente, como yo en este momento, o pues incluso los estudiantes podrían estar ellos, algunos presenciales de manera física en la sala y otros de manera remota. Y que se permita, pues, digamos, esa interacción entre todos los asistentes, sea que estén presenciales o remotos, sea docentes, monitores o pues propiamente los estudiantes. Entonces, pues allí importante pues también tener en cuenta esas posibilidades de caso de uso. Otro tema bien importante, ya pensando, por ejemplo, un poco en temas más de inclusión social, es darle la posibilidad tanto a docentes como estudiantes con algún tema de discapacidad, en alguna condición de discapacidad, que les, digamos, impida moverse de manera óptima en las instalaciones de una universidad. Vemos que, por ejemplo, acá en Bogotá, en el centro de la ciudad, tenemos varias universidades que tienen sus campus allí. Esta es una zona montañosa donde, pues, usualmente las instalaciones no están adaptadas para andar, por ejemplo, en silla de ruedas. Entonces, qué mejor que abrirle la puerta, pues, digamos, a ese tipo de poblaciones mediante una solución de aulas virtuales, mediante la cual ellos puedan, pues, sencillamente conectarse y tomar, pues, los contenidos, interactuar en tiempo real en programas de educación virtual, donde, pues, ellos sencillamente acceden de manera remota. Entonces, pues, qué bueno poder darle la oportunidad tanto a docentes como estudiantes en este tipo de condiciones de participar activamente, pues, digamos, en la educación de hoy en día. Otro punto aquí importante, digamos que en el tema de casos de uso, es también integración de las soluciones de aulas virtuales con sistemas de gestión educativa, como pues ustedes lo conocen mejor como clientes del sector educación, pues los llamados LMS o Learning Management Systems. ¿Esto qué permite? Pues que sencillamente los docentes que vayan a agendar todo su tema de clases virtuales lo hagan directamente pues desde sus plataformas nativas pues a través de las cuales ellos interactúan usualmente para material de clase y demás, como por ejemplo pues tenemos típicamente Moodle o Blackboard. Entonces pues tener en cuenta allí pues digamos estas posibilidades pues que están abiertas. Vamos a ver ya un poco, entrando ya en lo que es soluciones específicas para lo que estamos viendo puntualmente de aulas virtuales. La herramienta que nosotros en Axity ofrecemos como partner Gold de Cisco es Webex. Ya vamos a entrar a ver un poco en detalle cuáles son los módulos, las facilidades que nos permite Webex. Pero antes de ver eso, es importante tener en cuenta que hay una promoción de Webex especialmente para educación. No necesariamente aplica para instituciones de educación superior, también aplica, por ejemplo, para colegios y en general aplica para cualquier institución, digamos, que tenga como objeto social la educación. No necesariamente, como acabo de mencionar, tiene que ser educación tradicional de pues, colegios o instituciones universitarias, sino pueden ser pues, centros educativos también.
Digamos que allí es importante saber que esta promoción es súper especial y para puntualmente clientes del sector educación y le permite pues a estos clientes acceder a toda la solución que vamos a ver ya posteriormente, pagando únicamente por docentes y administrativos. Es decir, pues el cliente solo paga la solución, se le entrega licenciamiento a docentes y administrativos, solo paga por ellos, por los docentes y administrativos, y de manera gratuita se le entrega la herramienta a toda la comunidad estudiantil. Entonces, pues es una promoción realmente bien interesante que pues seguramente si el día de hoy nos acompañan clientes del sector educación, vale la pena mucho evaluarla. Sencillamente, pues si fuera un cliente tradicional que no tenga que ver con educación para acceder, digamos, a todo esto que entrega esta promoción de educación, sale mucho más costoso. Entonces, pues es un beneficio bien grande para nuestros clientes pues, del sector educación propiamente. Y ahora, pues entrando en detalle un poco para entender qué nos ofrece Webex propiamente en relación con los casos de uso que se han visto en términos de educación, vemos que Webex propiamente tiene diferentes módulos o sabores, si así lo quisiéramos llamar, donde eventualmente el que más se ajusta y está pues precisamente pensado para clases virtuales es el Webex Training Center. Digamos que claramente este módulo es un módulo pensado para entrenamientos, para clases propiamente interactivas en línea. Y pues digamos que es bien interesante desde el punto de vista de que pues se tiene pues unos miembros que son los moderadores pues de la clase, que eventualmente es el docente y de pronto uno o dos estudiantes que hacen las veces de monitores. Solo los moderadores de la sesión o panelistas, como quisiéramos llamarlos, solamente ellos tienen control, por ejemplo, de los micrófonos de los participantes, es decir, del resto de estudiantes. Eventualmente en una clase muy grande, si cada estudiante va abriendo el micrófono y va interactuando, puede que se pierda el control pues, de la sesión. Entonces, por eso en Webex Training Center se da esa capacidad de control centralizado de los micrófonos para tener precisamente control de la participación de los asistentes a la clase. Tenemos, pues, digamos, herramientas ahí durante la sesión para simbólicamente levantar la mano y pedir la palabra. Está disponible un chat y más allá de un chat, hay disponible también un panel de preguntas y respuestas muy similar pues al que se tiene, por ejemplo, en este evento que estamos realizando en este momento, donde se hace un seguimiento de cuál es la respuesta a cuál pregunta. Es decir, hay una sección de preguntas y respuestas donde está totalmente anidada la pregunta con su, digamos, debida respuesta para que haya un seguimiento y un entendimiento propio. En Training Center también, por ejemplo, los moderadores pueden ver los indicadores de atención de los estudiantes, es decir, saber qué porcentaje de estudiantes efectivamente tienen Webex en primer plano y eventualmente están prestando atención. Si tienen otra aplicación, digamos, en primer plano en su computador, pues les va a mostrar pues ahí los índices propiamente de atención. Un tema bien importante acá en Training Center es la posibilidad de que un aula virtual donde está participando, por ejemplo, un docente con un par de monitores y adicionalmente tenemos 20 estudiantes como asistentes a la clase, se da la posibilidad de que esa gran clase se parta en subgrupos, tal como eventualmente pasa hoy en día en una clase presencial donde un profesor inicialmente da unas instrucciones a todos sus estudiantes y luego les dice, bueno, a partir de este momento vamos a trabajar un taller en grupos de a 5 personas, entonces se dividen, por favor. Eso tal cual se puede hacer también en el ambiente de aula virtual mediante Webex Training Center, en el cual pues una reunión virtual, una aula virtual se puede partir en pequeños grupos, se puede definir quién va para cada grupo. Cada grupo queda reunido, digamos, en una aula virtual independiente, con audio y video independiente, y los miembros, digamos, moderadores, que pues, tendría el docente y los monitores, pueden ir saltando entre las diferentes separaciones, entre los diferentes grupos que se han conformado para, pues, eventualmente, pues, atender dudas o interactuar, pues, en cada uno de estos espacios.
Es posible temporizarlo, definir, vamos a trabajar en grupos durante media hora, se dividen los grupos, cada quien trabaja, digamos, en su grupo de manera individual y que, por ejemplo, cuando se complete un temporizador de 30 minutos, sencillamente pues vuelven todos de manera automática a la clase completa para ver conclusiones, por ejemplo, de lo que se estaba previamente revisando en grupos más pequeños. Entonces, pues claramente este es el módulo, digamos, que está más adaptado a este tipo de solución, pues digamos, de necesidad en términos de aula virtual. Sin embargo, pues hay otros módulos adicionales. Voy a ir acá pues al de la derecha, al Event Center, que es precisamente el que estamos usando en este momento. En este momento estamos utilizando Webex Event Center. En este caso, pues está claramente pensado este módulo para hacer webinars, que pues es sencillamente un evento en línea con grandes audiencias. En este tipo de eventos, pues como muy seguramente todos ustedes lo han hecho, usualmente se habilita un proceso de inscripción pues, para tener los datos de las personas pues, que precisamente nombre, apellido y correo electrónico van a asistir al evento. Entonces, pues está ese proceso de inscripción propiamente. También hay un panel, digamos, central, que en este caso, pues, está conformado por varias personas. Estas personas, pues, pueden incluso estar viendo las preguntas que ustedes hagan a través del chat de preguntas y respuestas. Eventualmente, pues, ellos también pueden ver los niveles de atención de los participantes. Y también, pues, ahí se puede, pues, sencillamente, pues, tener un control centralizado de micrófonos. Digamos que si es un evento grande donde hay muchos participantes, sería muy complicado tener que todos los asistentes tengan control autónomo de los micrófonos. Entonces, pues allí pues se da un control centralizado. Digamos que claramente en ámbitos académicos esto puede aplicar, por ejemplo, en algún punto cuando, por ejemplo, el rector quiera dirigirse de manera masiva a sus estudiantes o a su cuerpo docente y administrativo para dar algún mensaje institucional, por ejemplo, ahorita en épocas de aislamiento social por el tema de coronavirus. Entonces, pues este sería un medio perfecto para convocar una gran audiencia y se tenga, pues, digamos, un control centralizado, pues, del evento que se va a difundir. Digamos que está muy pensado para eventos de difusión, tal cual como lo estamos haciendo en este momento a través de el webinar que estamos desarrollando. ¿Qué otros módulos tenemos? Tenemos, por ejemplo, el Meeting Center. Meeting Center, como su nombre lo dice, está pensado puntualmente para reuniones web con audio y video. Esto podría aplicar más en términos de personal administrativo en una institución educativa, ¿no? Digamos que en una reunión sencillamente pues ya no existe ese concepto de panelista y asistente, sino pues sencillamente hay un host que invitó a una reunión y hay unos asistentes, todos los demás asistentes pues tienen control autónomo de su micrófono, pueden intervenir pues digamos de manera, eh, entre comillas, pues sin un control centralizado y es pues precisamente está pensado para eso, pues para colaborar de pronto pues en grupos menores y pues en el ámbito administrativo, en un tema de educación, pues sencillamente aplica pues para reuniones de presupuesto, incluso para revisión de contratos, colaboración con externos, por ejemplo. Sencillamente pues uno crea la reunión, envía el link, no solamente pueden acceder personas internas a la institución, también lo pueden hacer personas externas. Entonces, pues claramente pues se le puede sacar mucho provecho al módulo de reuniones propiamente. Por último, pues tenemos el WebEx Teams. Seguramente, pues algunos de ustedes conozcan WebEx Teams. WebEx Teams es más una herramienta de espacios colaborativos, más para trabajar en equipo. Realmente el WebEx Teams, a diferencia de los otros tres módulos que hemos visto, digamos que los otros módulos que hemos visto funcionan durante una clase, durante una reunión. Pues Teams tiene un funcionamiento en ese sentido un poco más integral porque funciona para el antes, durante y después. Digamos que Webex Teams en un sentido de pronto pues, peyorativo podría llegar a compararse con WhatsApp, porque uno puede crear, por ejemplo, allí grupos de trabajo, compartir archivos, etcétera, en un grupo. Sin embargo, Webex Teams va mucho más allá de WhatsApp. Obviamente, pues
permite, pues, digamos, colaborar a través de pizarras interactivas en tiempo real. Permite, por ejemplo, hacer reuniones de varios participantes con audio y video. Permite integraciones con chatbots. Chatbot, pues, como seguramente muchos lo conocen, pues es un usuario virtual con el cual se puede compartir información vía chat. Entonces, pues uno podría pensar en la implementación de un chat para gestión de incidentes básicos. Por ejemplo, en el momento que estamos viviendo de coronavirus, uno podría pensar que una institución educativa pone a disposición de un chatbot para que los estudiantes soliciten apoyo o información acerca del funcionamiento de WebEx en todo este entorno de aulas virtuales. Entonces, pues digamos que esta es otra herramienta muy poderosa y a disposición pues de nuestros clientes al adquirir pues esta solución de WebEx para educación. Bueno, y por último, y no menos importante, es, digamos, muy relevante mencionar el tema de planes de adopción. Digamos que hemos visto también en nuestra experiencia que muchos clientes del sector de educación adquieren pues este tipo de soluciones como por ejemplo WebEx, o como otras que hay también en el mercado, pero no adquieren los servicios de plan de adopción. Digamos que los planes de adopción toman mucha relevancia realmente en este tipo de soluciones, porque un proceso de adopción es el que precisamente lleva a que los usuarios realmente utilicen las herramientas. Hoy en día, por la crisis que estamos viviendo, vemos que sí o sí muchos docentes, estudiantes se están viendo forzados a hacerlo. Más es por la crisis y por el momento crítico en el que estamos. Sin embargo, la idea, pues obviamente en un entorno de pronto más normal, es que este proceso se haga de una manera más organizada y estructurada. Digamos que un plan de adopción va mucho más allá de sencillamente ir a dictar una capacitación, de decir, mire, usted se conecta por acá, activa el audio así, el video, por acá comparte. No, un plan de adopción va mucho más allá. Digamos que un plan de adopción, empezando porque está digamos, apalancado en un grupo interdisciplinario donde pues incluso participan personajes como psicólogos, donde se empiezan a identificar los diferentes usuarios que van a hacer, digamos, uso de la solución. Se identifica las poblaciones, digamos, las maneras que eventualmente pueden permitir que se llegue a cada población. Es diferente llegarle a un estudiante joven de hoy en día de 18 años que a un estudiante, por ejemplo, de posgrado de 45 años. Entonces, pues es importante poder saber llegarle a cada tipo de usuario. También es muy importante determinar la manera en la que se crean los materiales. Hoy en día, pues muy seguramente se hacen materiales pues, que se acceden a través de, digamos, estrategias de marketing digital. Entonces, pues sencillamente quería mencionar este tema de planes de adopción porque es muy importante. Este es un proceso continuo, digamos, durante el uso de la herramienta. Digamos, si un cliente dice, listo, voy a adquirir esta herramienta durante 3 años. Entonces, es un proceso constante. Como les decía, no es ir al comienzo, dictar una capacitación, sino constantemente se va haciendo medición de la adopción, se hacen campañas, pues precisamente para este uso y digamos que se va, digamos, reforzando pues el conocimiento que tienen los usuarios de la herramienta a medida que transcurre pues el tiempo. No quiero ir en mucho más detalle allí con el tema de planes de adopción porque más adelante vamos a tener un webinar específicamente pensado en planes de adopción. Sin embargo, pues sí quiero dejarles el mensaje de la importancia pues de este tipo de servicios donde Axity tiene una amplia experiencia, incluso pues con una de las universidades más prestigiosas del país, donde eventualmente pues se está logrando pues tener un buen uso de la herramienta debido a todo este tema de planes de adopción que se ha apalancado por unos digamos, medios también de mercadeo entre Axity y cliente y demás. Y pues que hemos pues podido ver que universidades hoy en día están pues realmente preparadas para afrontar la crisis que se está viviendo y la necesidad de ir a ambientes de educación virtual. Entonces, pues, digamos que con esto termino un poco, pues, el tema que tenía preparado para el día de hoy, digamos, invitándolos
a atender precisamente la evolución que está teniendo nuestro mundo, la exigencia que nos está haciendo pues el mercado de ir a, digamos, métodos propiamente virtuales y más aún con la emergencia que estamos viviendo hoy en día, donde básicamente hoy en día no es una opción, sino es una exigencia, es algo que debemos hacer sí o sí, por lo menos por unas semanas, mientras pues se levanta pues toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento. Al respecto, pues es importante mencionarles que Cisco como fabricante está, pues, digamos, entregando licenciamiento gratuito de Webex durante 90 días y a través, pues, digamos, de nuestros servicios se está poniendo, pues, esta solución a disponibilidad de nuestros clientes que así lo requieran, digamos que para apoyarlos, pues, precisamente, pues, en el momento que estamos viviendo hoy en día. Entonces, pues digamos que les dejo ese último mensaje allí muy importante, pues para que lo tengan en cuenta. Si dentro de ustedes, pues no necesariamente tienen que ser clientes del sector educación, digamos que esta ayuda que estamos brindando Axity y Cisco aplica para cualquier tipo de cliente. Podemos apoyarlos con la creación de cuentas demo, pues precisamente para, en este caso de educación, pues para apoyar pues todo el tema de aulas virtuales y teleeducación, pero bien podría ser pues para apoyar claramente temas de teletrabajo propiamente en sus áreas administrativas, sean o no ustedes clientes del sector educativo. Entonces, pues acá, pues como último dejamos los datos de una de nuestras agentes comerciales de Axity en caso pues que les interese pues que los podamos apoyar con la creación de cuentas de demo para afrontar pues el momento que estamos pasando. Con esto termino pues lo que tenía preparado para el día de hoy. Estamos en toda la disposición de ayudarlos y apoyarlos pues ahorita pues más en el momento que estamos viviendo. Y pues no sé, compañeros del panel, si tenemos por allí preguntas con respecto a lo que hemos venido conversando. Tenemos unos segunditos a ver qué preguntas tenemos. Bueno, me dicen por acá que no tenemos preguntas. Bueno, entonces pues muy agradecidos con el tiempo de todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes webinars y esperamos pues también poderlos ayudar si se da el caso pues con todo este tema de la contingencia para aulas virtuales o teletrabajo. Muchas gracias a todos y un feliz día. Muchas gracias, Daniel. De nuevo, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. La invitación de siempre es cerrar el webinar. Les estará disparando una encuesta. Por favor, diligenciarla. Ahí las personas que estén interesadas en un segundo contacto, reunirse, podrán hacérnoslo saber y nosotros nos pondremos en contacto con ellos o escribiendo al correo de Diana Castillo que aparece en la última lámina que nos muestra Daniel. De antemano, invitarlos a los webinars de la próxima semana. Estaremos enviando la invitación durante el día de mañana y el lunes. Y nuevamente les repetimos, las personas que estén diligenciando esta encuesta van a estar participando por una tarjeta de regalo para que por favor nos ayuden todos con esto. Esperamos verlos próximamente y mil gracias por su asistencia y cuídense mucho. Hasta luego.